Bueno, ahora vamos a comenzar con el concepto de conducta. Voy a empezar a hablarles sobre la evolución de la conducta. Bueno, en primera instancia, el término de conducta fue utilizado para, para las ciencias naturales. Las ciencias naturales utilizaron este concepto de conducta, como la química la refirió como aquella actividad de las sustancias como el átomo o un cuerpo. Luego Holmes lo introdujo a la biología como aquellas manifestaciones de las sustancias vivas y Jemink lo introdujo lo introdujo a la psicología animal. Pero este término de esta que utilizaba estas tres ciencias, se refieren que la conducta es aquello, todo el conjunto de fenómenos que se puede observar, que son factibles de detectar y que como tal, o sea, como observable y como fácil de detectar, utilizan una metodología. Esta metodología tiene que estudiarse tal y cual como se manifiesta. Esto quiere decir que va a obviar todo aquel pensamiento vitalista o todo aquello que involucre lo subjetivo. Entonces, este concepto va a ser muy objetivo y se va a aplicar mucho a la observación y va a estar excluido de todo lo subjetivo o lo idealista, ¿no? O lo que se estudia de lo que no se pueda, lo idealista, lo que no se puede ver. Entonces, ese concepto, el concepto de conducta en una primera instancia se va a tomar como aquello que se observa, como aquello que se ve, como aquello que se reproduce y que se manifiesta. Este término también se involucra en el estudio del ser humano. Y en el estudio del ser humano nos indica que la conducta son aquellas manifestaciones que produce el ser humano, ¿no? Son aquellas manifestaciones del individuo. Y, y que estas manifestaciones eh, se van a dar y van a conducir a que la psicología se estudie como la ciencia de la naturaleza. Ahora, Becker no está muy de acuerdo con que el estudio de la conducta solo se dé solo se dé de una forma observable, de que todo lo que se observa sea la conducta, de que la conducta sea estudiada en base a todo lo que se observa, en base a todo lo que se dé, todo lo objetivo. Entonces, Becker no está de acuerdo con esto porque dice que se está obviando o se está excluyendo algo muy importante que tiene el ser humano, que son los procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos son muy indispensables para el ser humano y no pueden ser obviados. Asimismo, Becker, para sustentar esto, eh, la etimología saca la etimología de la conducta. Y la etimología de la conducta es conducir o guiar. Él dice, la etimología de la conducta es conducir o guiar. ¿Pero qué se va a guiar? Entonces, si una conducta es todo lo observable, ¿qué se va a guiar? ¿Qué se va a manifestar? Es allí donde Becker introduce este concepto de una manera ya dicotómica. Es decir, la mente y el cuerpo van van a ser estudiados en la terminología de la psicología, de la conducta. Entonces, la conducta ya toma este concepto de mente y cuerpo.
Existe una gran cantidad de teorías que intentan explicar la formación o la modificación de actitudes y comportamientos. Es por ello que vamos a dividirlo en tres grandes grupos. En los grupos de las teorías cognitivas, las teorías psicoanalíticas y las teorías conductistas. Las teorías cognitivas nos mencionan o se fundamentan en las necesidades del individuo y estas van a ayudar a que surjan los comportamientos y las actitudes. Los cognitivistas nos mencionan que las experiencias de la vida no van a ayudar a que se formen las actitudes y los comportamientos, pero también nos mencionan de que el individuo va a ayudar o va a ser el hacedor de sus necesidades y de esta forma se va a obtener que surjan los comportamientos y las actitudes y consecuentemente se va a lograr satisfacer las necesidades de uno mismo. Listo. Ahora, tengamos en cuenta que dentro de esta existen varias teorías, pero vamos a mencionar solamente una, la teoría de motivación de McGregor. Bueno, aquí se fundamenta en que todos los comportamientos y actitudes de un individuo van a estar siempre motivados por las necesidades del mismo. Estas van a ser cambiantes dependiendo de la situación del espacio y del tiempo, así que va a ser cambiante dependiendo de eso. Ahora, si es que se logra satisfacer las necesidades del individuo, este va a estar en búsqueda constante de otras nuevas para poder también satisfacer estas nuevas. Solamente esto se va a poder detener si es que el individuo muere. Ahora, vamos a pasar con las teorías psicoanalíticas. Las teorías psicoanalíticas tratan sobre la historia del pasado del individuo y sobre cómo logra una marca inconsciente dentro de este. Estas marcas usualmente surgen a partir de una lucha, un enfrentamiento entre los instintos naturales de la persona y de las prohibiciones que hay en la sociedad. A partir de esto surgen necesidades, las cuales van a provocar comportamientos que van a estar determinados dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre el individuo. Dentro de esta vamos a encontrar diversas teorías también, pero vamos a hablar sobre la teoría psicoanalítica freudiana. Freud logra construir un paradigma que muestre un impulso, muestre algo biológico, inconsciente, de naturaleza sexual, que este va a ser al mismo tiempo un factor muy principal, muy importante en lo que se refiere a influencias sobre las conductas en las personas. Además de que nos muestra tres diferentes fuerzas. En esta sería el id, el ego y el superego. Rápidamente pasamos a la teoría conductista. Si es que recordamos los estudios que hicieron tanto Watson y Skinner, vamos a ver cómo usaron el método científico para estudiar y analizar el comportamiento tanto de animales y de personas. Ahora, pasamos rápidamente a la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, que es una de las teorías que se encuentra dentro de la teoría conductista. Bueno, ¿qué nos menciona aquí? Que todo ser humano o incluso animales, van a lograr un aprendizaje en base a estímulos que previamente son neutros, siempre y cuando estos sean repetidos y sean asociados con estímulos incondicionantes. Bien, mi nombre es Andrea Almanza y les voy a hablar sobre el tercer tema, que es la psicología y el ser humano, el subtema individuo-sociedad. Bien, sabemos que el individuo está limitado, distorsionado o coaccionado, podríamos decir, por una organización social. Sabemos que el individuo se relaciona estrechamente con la concepción del hombre aislado, porque a veces los seres humanos hemos tenido o tenemos que sacrificar la satisfacción de cosas individuales que no son compatibles con las normas en la sociedad en la que estamos. Bien, se trata así de salvar la sociedad de su organización presente, considerando que a veces el hombre lo tratamos como que él es el malo o él es el animal. Pero sin embargo, en una teoría distinta a esta, nos dice que es lo contrario del mito del hombre natural, no de lo que les digo que es malo, sino el hombre nos dice que él es bueno y quien es malo es la sociedad. Bueno,
Como segundo punto tenemos un ejemplo, lo que vemos diariamente en nuestras calles, en nuestra sociedad. Por ejemplo, vemos la delincuencia, vemos la prostitución y vemos la guerra. Un esquema planteado por esta antonimia del individuo-sociedad las postula como resultantes de impulsos instintivos, primitivos o animales, que aún subsisten en todos los individuos y que en un momento dado sobrepasan las barreras de control y represión cultural. Sin embargo, muchos de estos que se quejan de la delincuencia, de la prostitución, se nace principalmente en sus propios hogares. Entonces podríamos decir de que hay una permanente relación entre el individuo y la sociedad y que ambos se relacionan y se comprenden. Como seres humanos dependemos de la naturaleza, dependemos de nuestros semejantes, dependemos de una organización para satisfacer las necesidades. Bueno, ahora vamos a pasar al punto siguiente. Factores asociados a la conducta. Los trastornos aparecen en la personalidad. Arabia Arce nos dice que la personalidad engloba las características, la singularidad, individualidad, emociones, sentimientos y sensibilidad que otorga la identidad a los integrantes de diversos grupos. Es decir, que al tener contacto con el exterior, formamos nuestra personalidad y al mismo tiempo nuestra identidad, y la sociedad ya nos está aportando unos patrones de conducta. Existe una psicopatología propia de la personalidad que puede alterar nuestra homeostasis, es decir, que lleva al individuo a que busque un equilibrio a través de conductas que puedan permitir satisfacer esas necesidades. Sarabia Arce nos menciona las consecuencias que pueden traer estos desórdenes psicopatológicos y entre ellos menciona: primero, hay una disminución o pérdida de flexibilidad para poder actuar coherentemente en el plano interpersonal. Como segundo, hay una conducta maladaptativa y derivada de una limitada capacidad del enfrentamiento al estrés provocador. Y como tercero, hay una propensión a la ansiedad y a la subsecuente descompensación emocional y dificultades ocupacionales e interpersonales. Entre los factores que vamos a tocar son los factores biológicos. Estos están asociados a la conducta humana, que se encuentran en los trastornos mentales, tales como los trastornos de humor. Sarabia Arce ha relacionado los trastornos del humor con la depresión, que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, disminución del interés, insomnio, disminución del apetito, una fatiga, pérdida de la energía y sentimientos de culpa, y que todo esto nos puede llevar a la muerte. Otro factor es el factor psicopodinámico. Este factor no es muy entendido, es algo controversial. Sarabia Arce nos menciona que es porque se da por unas fuerzas internas a nosotros, o sea que no es consciente, y que estas pueden estar relacionadas con unas imágenes, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Entonces, cuando existe un conflicto intrapsíquico, nos lleva a ponernos en mecanismo de defensa, donde nuestro principal actor es el ego, ya que el ego se libera de esa ansiedad y controla instintos y rechaza las emociones o afectos desagradables. Como quinto punto tenemos los trastornos de la conducta, también denominados trastornos de la conducta perturbadora. Los niños y adolescentes con el trastorno de conducta son muy visibles y presentan un grupo complicado de problemas emocionales y de comportamiento. Las características esenciales de este trastorno, pues es un mal comportamiento que es en serio, repetitivo y persistente. Hay 4 tipos principales de estos comportamientos. El primero, el comportamiento agresivo hacia la gente o animales. Segundo, destrucción a la propiedad. Tercero, actos engañosos o de robo. 4. Infracciones serias a las reglas. Diagnosticar el trastorno de conducta puede ser un dilema porque los niños cambian constantemente. En algunos casos, lo que parece ser un trastorno de conducta puede ser un problema de ajuste
o una tensión aguda o crónica. Muchos niños que sufren del trastorno de conducta también sufren de trastornos de aprendizaje y casi un tercio están deprimidos. ¿Qué diferencia existe entre la desobediencia y la conducta agresiva? Las conductas de desobediencia reiteradas, oposicionismo pasivo, rabietas, son en sí frecuentes en los primeros años de vida. Los estudios demuestran que la presencia de las conductas de desobediencia durante la infancia no es en sí patológica. De hecho, el oposicionismo constituye un avance de desarrollo evolutivo normal alrededor de los 3 años. Así, las investigaciones nos reflejan que más del 50% de padres de niños entre 5 y 6 años se quejan de estas conductas, mientras que cuando el chico tiene 16 años, solamente el 20% se quejan de ellas. Son conductas, además, que tienden a desaparecer por sí mismo con la edad, es decir, remiten espontáneamente con el desarrollo evolutivo del niño. Con ello, es muy importante atender a la frecuencia e intensidad de estas conductas y el grado de deterioro del funcionamiento familiar y social para establecer la difícil línea entre lo normal y lo patológico y la convivencia de intervenir clínicamente. Al igual que ocurre con la desobediencia, también existe una conducta agresiva adoptativa durante la primera infancia, tendiendo a desaparecer a partir de los 5 años. Los niños van abandonando su comportamiento agresivo y aprenden nuevos modos de expresión a través de la sociabilización. No obstante, en muchos casos, la frecuencia y la intensidad del comportamiento agresivo es tan importante durante esa edad, ya que son considerados como problemas de conducta agresiva. El repertorio conductual de un niño agresivo se caracteriza por conductas específicas, tales como la destructividad, la crueldad, el desafío a la autoridad, la irresponsabilidad, donde es frecuente pegar con patadas y empujones, dar pellizcazos, golpes, insultar, burlarse, amenazar y etc. Cuando esta conducta agresiva se cronifica, se mantiene en el tiempo y podemos llegar a tener un trastorno negativo desafiante. Estos trastornos de conducta se estima aproximadamente un 3,5% de los niños y jóvenes con edades comprometidas entre los 7 y 17 años. El número de estos casos aumenta notablemente en la población juvenil con antecedentes penales y en los cuales se estima un porcentaje que oscila entre los 23% al 87%. Buenos días con todos, mi nombre es Jennifer Ranampa y les voy a exponer el control de la conducta. Mecanismo del control de la conducta. Como se ha dicho, uno de los objetivos de la etología es estudiar los mecanismos de control de la conducta, es decir, los factores que son responsables del inicio y finalización de una determinada pauta de comportamiento. Es importante resaltar, en primer lugar, que todas las conductas son el resultado de factores internos y externos. Teorías del control. Como hemos visto, las personas somos capaces de adaptarnos a una amplia variedad de condiciones y estímulos, tanto ambientales, pero una consideración importante a tener en cuenta es analizar los efectos de tal adaptación sin discernir cuánto control tenemos o creemos tener sobre la situación. Al principio general, porque se rigen llamadas teorías del control, es que los efectos negativos producidos por el estrés ambiental serán más o menos severos en función del grado de control real o percibido sobre el estímulo estresor y sobre todo sobre la fuente productora del estímulo. Cuando más control se ejerza o se crea ejercer sobre la situación, más exitosa sobre la reducción del estrés
o sobre la capacidad de tolerar y adaptarse a la situación estresante. La primera teoría es de Avril, que distingue tres tipos de control. Control de conducta, control cognitivo, control decisional. El primero, hablemos de el control de conducta o disponibilidad. De una respuesta capaz de modificar una situación que se percibe como estresante, amenazante. Control cognitivo. Forma en que una persona interpreta la formación ambiental para entenderla mejor a la situación y también ejercer mayor control sobre ella. La capacidad de predecir efectos y consecuencias está directamente vinculada con el control cognitivo. Control decisional o posibilidad de poder escoger entre diversas opciones aquella que mejor permita afrontar la situación. Teoría de Thomson. Thomson añade otra categoría, control retrospectivo, por el cual percibimos control en el presente sobre situaciones adversas pasadas. Y también tenemos otros autores donde distinguen entre control primario o control secundario sobre las condiciones existentes o acomodaciones a las condiciones y estado de satisfacción por las cosas tal y como son. Los autores hacen notar que existen diferentes culturas a la hora de enfatizar más o menos el control primario sobre el secundario y viceversa. Al principio, la cantidad de control que tenemos es un factor importante. En numerosas ocasiones, la percepción de control, es decir, la creencia de que en un momento dado podemos ejercer control de manera efectiva, puede ser suficiente para reducir los efectos negativos derivados de una situación de estrés. Aunque el control real no se llegue a ejercer, sin embargo, tampoco podemos caer en la simplificación de creer que cuanto mayor sea la percepción de control, mejor nos adaptamos a la situación. De hecho, en algunas circunstancias el control puede llevar a incrementar la sensación de amenaza, la ansiedad o el comportamiento desadaptativo. Gracias.